Y tal y como se lo habíamos adelantado hoy acá en Telediario Al Amanecer, hemos preparado una entrevista muy importante para todos los guatemaltecos. Imprudencias al volante. ¿Sabe usted que aproximadamente 5% más son los accidentes registrados en esta época lluviosa? Bueno, tenemos a la vocera de la Policía Nacional Civil, la licenciada Brenda Santizo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias por el espacio. A nombre del Departamento de Tránsito de la PNC, siempre es importante trasladar acciones y mensajes para que tengamos mucha más precaución en la vía pública y poder contener y reducir los hechos de tránsito. Bueno, licenciada, ¿qué le parece si damos inicio a esta entrevista con un hecho de tránsito que se reportó en la ruta Palín-Escuintla? Sabemos que la ruta Palín-Escuintla se han registrado pues distintos factores, inundaciones, deslizamiento de tierra, y ahí tiene precisamente usted en imágenes pues esta imprudencia protagonizado por un motorista. ¿Cuál es la multa para los motoristas que no utilizan el equipo de protección necesario? Bien, el reglamento de tránsito de la PNC establece una serie de sanciones, obviamente, para los motoristas. En este caso estamos hablando de por no utilizar equipamiento de protección necesario. Estamos hablando de una sanción de 500 quetzales por no utilizar casco protector. Esto está regulado en el artículo 184, inciso 10 del reglamento, y una de las medidas también regula pues el uso del chaleco. Y en relación con otros tipos de implementos, el Departamento de Tránsito de la PNC ha homologado con distintas instituciones normas técnicas que se deben de cumplir con los requisitos pasivos que protegen a los motoristas. Entre ellas podemos mencionar el casco certificado, que tiene que ser DOT, equipo de protección personal. Al referirnos al equipo de protección personal estamos hablando de rodilleras, coderas, chumpa, y cabe mencionar que estas son de carácter voluntario hasta el momento. Y asimismo el artículo 3 establece el equipamiento básico para las motocicletas. En el caso de esta imagen podemos observar que no tiene calzado especial para motocicleta, y es importante mencionar el equipamiento básico en el caso de las motos: la luz de freno, la luz frontal, la luz trasera. Estamos hablando de las luces también direccionales. Las personas se arriesgan mucho al conducirse sin ningún equipamiento básico. Nosotros hemos detectado como Departamento de Tránsito, a través de un estudio por observación, que solo el 41% a nivel nacional utiliza casco. Y en el interior del país las cifras son mucho más alarmantes, porque no utilizan ningún equipo de protección personal, mucho menos lo básico que es un casco. Y esto es realmente lamentable. Según las cifras que también tenemos por parte del Viceministerio de Hospitales, nos indican que de 10 hechos de tránsito, por lo menos 3 personas adquieren una discapacidad. Entonces esto realmente es lamentable. Recordemos que los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en nuestro país. Licenciada, qué datos más interesantes, pero también es necesario resaltar el uso de ese chaleco reflectivo, porque sabemos también que muchos motoristas conducen en la noche, conducen en la madrugada, y es importante poder tener esa visibilidad por parte de los automovilistas. Y aquí toca usted un punto muy interesante e importante, y es que es obligación de nosotros como usuarios de la vía pública ser visibles, máxime en las motocicletas, que es un vehículo sumamente vulnerable. Estamos hablando que un 49% de los hechos de tránsito incide en la motocicleta, por lo tanto tienen que utilizar tanto equipo de protección personal y también por ejemplo, alguna chaqueta con algún reflectivo. En el casco pueden utilizar algún elemento reflectivo para ser visibles dentro de la vía pública. En esta temporada de invierno, como mencionábamos, incrementa un 5% los hechos de tránsito. Factores de riesgo claves en el caso de las motocicletas: la sobrecarga, no solo de pasajeros. Hemos visto casos obviamente a diario donde va el conductor, van 2 niños en el tanque, va otro niño atrás, o van con carga sobredimensionada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es para el peso y la proporción de la motocicleta, y esto tiende a incrementar el factor de riesgo en la motocicleta. A esto le sumamos el exceso de velocidad, la imprudencia, la invasión de espacios peatonales. Sí, es un llamado de atención para los motoristas por ser el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el vehículo más accidentado. Si estamos hablando en relación con la información que traslada a hospitales, solo durante 2023 se atendieron más de 33,000 emergencias por hechos viales, y de esto corresponde 19,219 a hecho de tránsito por motocicleta.
Y tomando en cuenta también que el parque vehicular de los motoristas ha crecido en más de un 50% y en consecuencia de ello también esos múltiples accidentes de tránsito. Vamos entonces con más daños que pues han sido protagonizados por parte de los motoristas. Y ahí tiene usted en imágenes este hecho, pues se reportó en Santa Catarina, Pinula. Licenciada, ¿existe una multa cuando un automovilista se queda sin frenos y protagoniza un percance vial? Bueno, es importante mencionar que sanción como tal en el reglamento de tránsito no hay por quedarse sin frenos. En todo caso, sí por hecho de tránsito, cuando se ocasionan daños materiales, lesiones o fallecidos de personas o este personal policial que tenga conocimiento de este hecho va a tener que realizar un procedimiento policial respectivo. Y en caso de no existir acuerdo entre las partes afectadas, pues ya actuarán los agentes con apego al artículo 43 de la Ley de Tránsito y su reglamento. O cuando hayan producido lesiones, algún tipo de daños, ya sea la infraestructura o los vehículos, pues ya lo ponen a la discreción del organismo judicial correspondiente. Bueno, ahí tenemos en imágenes cómo este vehículo color rojo pues pierde totalmente el control del automotor y colisiona a una vivienda que estaba pues cercana a este lugar. Afortunadamente también se ve que una persona licenciada sale específicamente de ese lugar y pues no pasa nada con él. Sin embargo, las cifras que usted nos menciona han sido cifras bastante alarmantes, por lo cual acá en Telediario El Amanecer le hacemos esas recomendaciones a que usted pueda seguir esos protocolos de seguridad y evitar este tipo de hechos de tránsito. Vamos con más recuento de estos daños que se han reportado en las últimas horas. Nos trasladamos, licenciada, hacia el departamento de Retalhuleu. Y quisiéramos saber también cuáles son los requisitos para los conductores de bicitaxis en el tema de seguridad. Ellos también son sancionados por la imprudencia al volante. Bueno, en caso de sanciones, en Guatemala, pues sabemos que existen medios de transporte que no se encuentran regulados en la Ley de Tránsito y su reglamento como tal. Uno de estos son los bicitaxis, ¿verdad? Que estos surgen de la necesidad de las personas que tienen para poder trasladarse de un lugar a otro a precios económicos y por eso no podemos dejar a un lado la modificación que se hizo a este tipo de vehículos, ya que los hace vulnerables a cualquier impacto en el tránsito. En relación con esto, a la hora de responder ante situaciones civiles y penales, muchas personas de estas no tienen los recursos para hacerlos, pero eso no significa que no son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen, ya sea en el ámbito civil o penal, ¿verdad? Aquí tenemos que tener mucha prudencia. Recordemos que muchas personas pues van en contra de la vía, sobrecarga, ¿verdad? Y estos vehículos también son para espacios cortos, ¿verdad? Es un tema que no lo regula la Ley de Tránsito y su reglamento. Sabemos que es una ley que tiene hace 27 años y todo esto ha sido modificado, ¿verdad? Entonces, también esto tiene que ver con el tema municipal, ¿verdad? Que ellos dan ese seguimiento. Nosotros como Tránsito PNC obviamente estamos en coordinación, se trabajan mesas de integración, pero es un tema también municipal. Licenciada, y ahí podemos observar en imágenes desde el departamento de Retalhuleu cómo este bicitaxi pues iba prácticamente en este paso de cebra. Sin embargo, al momento de girar hacia el lado derecho pues cae en la cinta asfáltica. Esto definitivamente, esta persona perdió totalmente el control de este bicitaxi. Afortunadamente acá se puede observar también que algunas personas llegaron precisamente a ayudarlo. Sin embargo, como usted lo decía, todavía no existe pues algún tipo de protección. Sin embargo, sí, alguna sanción por la responsabilidad que nosotros tenemos al conducir cualquier tipo de vehículo. Así es, sí. De esta cuenta, por ejemplo, como lo mencionaba, la Ley de Tránsito y su reglamento, hay algunos vehículos como las bicicletas, los bicitaxis, los scooters que no son reguladas. Pero si en caso hay algún tipo de lesión, pues esto ya se hace si la persona es afectada y quiere hacer una denuncia ante el ente correspondiente, que sería el Ministerio Público, por algún tipo de agresión en esta línea. Bueno, ahí podía usted observar precisamente en la ruta Palín-Escuintla, luego nos trasladamos hacia Retalhuleu, pero también, licenciada, nos vamos a trasladar hacia la zona 10 capitalina, porque quisiéramos preguntarle también, aparte de estos accidentes de tránsito, muchas veces se reportan esas peleas. ¿Las peleas entre conductores en pleno tránsito tienen algún tipo de sanción? Sí, bueno. Con relación a las peleas en temas relacionados al reglamento de tránsito, no hay una sanción regulada. En todo caso, serían temas penales en caso de ocasionarse lesiones, agresiones o civiles.
En caso de ocasionarse daños, podrían ser conducidos por la autoridad competente a los órganos jurisdiccionales. Es muy importante no ceder ante este tipo de provocaciones. Es muy fácil en el tránsito que hay calor, hay lluvia, hay estrés, hay enojo. Todos queremos llegar a nuestros destinos rápidos, pero no vale la pena arriesgar la integridad física y ser parte de estas riñas callejeras. Obviamente, si hay algún tipo de agresión, daños, pues ya las personas pueden ser conducidos por la autoridad competente a los órganos jurisdiccionales. Nosotros como Tránsito PNC pues lo invitamos a mantener el orden, la tranquilidad, pero no faltará alguien en la vía pública que esté buscando este tipo de peleas y malos comportamientos que ponen en riesgo a los usuarios de la vía pública. Bueno, prácticamente el tránsito totalmente paralizado derivado a esta riña callejera. Y tal y como usted lo mencionaba, muchas veces estamos estresados en el tránsito vehicular porque todos queremos llegar al tiempo. Sin embargo, es un llamado a todos los guatemaltecos a que guarde esa cordura, a que tenga mucha paciencia, pero sobre todo mucha prudencia al volante para poder evitar estos accidentes de tránsito. Y es que hemos estado hablando de distintos casos, caso de motoristas, caso de los mototaxis, pero también personas que se bajan del vehículo y empiezan pues este tipo de riñas callejeras que al final pues las consecuencias son graves. Si bien es cierto, como usted dice, no existe algún tipo de multa, pero sí ya es un proceso penal que pues se encargan los agentes de la Policía Nacional Civil. Sí, en este caso, si las personas están peleando en la vía pública y hay presencia policial, esta inmediatamente va a actuar, ya sea Policía Municipal de Tránsito, PNC, un agente como tal, o Tránsito PNC. Obviamente ahí va a llegar a tomar el control de la situación, pero lo importante es no ceder ante este tipo de riñas. Bueno, licenciada, quisiéramos preguntarle de qué manera son sancionados los motoristas que realizan maniobras peligrosas al volante. Y ahí podemos observar, es algo pues poco común, ¿verdad?, que un motorista vaya de esta forma conduciendo sobre la carretera. Realmente estas personas no se ponen a pensar en el riesgo que ponen a los demás usuarios de la vida pública y a la vida propia. Ahí se están arriesgando. Es importante recalcar que por lo menos en 6 hechos de tránsito una persona sufre de amputación de alguna de las extremidades, ya sea superiores o inferiores. Bueno, dentro del reglamento de tránsito existe una diversidad de sanciones que se imponen específicamente a motoristas, que ponen en riesgo la integridad de los usuarios de la vía pública y la propia, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, conducir hablando por teléfono, utilizar auriculares, llantas lisas, por no utilizar casco, por no cumplir los límites de velocidad. Pero en este caso en específico, los motoristas que se conduzcan realizando maniobras indebidas, la autoridad respectiva puede realizar la detención de dichos vehículos y establecer si, bueno, los conductores se encuentran bajo los efectos del alcohol o establecer cuál es el motivo de la forma de conducirse con esta imprudencia. También hay que apegarse a lo que establece el artículo 157, numeral 2, que habla sobre la responsabilidad de los conductores, quien pues condujera un vehículo o motor con temeridad, con impericia y manifiesta imprudencia o negligencia, poniendo en riesgo la vida de las personas. Todo lo relacionado esto al Código Penal será sancionado, esto con una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Aunado a esto, la cancelación de la licencia de conducir de 3 meses a 5 años. Así que las personas muchas veces hasta que no lamentablemente sufren un hecho de tránsito se dan cuenta lo que están exponiendo su vida. Son secuelas, es el impacto para toda la vida, la amputación de miembros, la adquisición de adquieren discapacidad. Estábamos hablando que de 10 hechos de tránsito, por lo menos 3 personas adquieren una discapacidad y, por ejemplo, en hechos de tránsito, por lo menos 4 personas ameritan hospitalización y 6 operación urgente. Entonces esto realmente es complicado y las personas tienen que tener mucha prudencia y evitar estar haciendo este tipo de negligencias en la vía pública. Bueno, y es que llama mucho la atención ese video que nosotros teníamos en pantalla, porque este motorista, aparte de realizar esas maniobras que no están permitidas, no iba con un casco, no iba con un chaleco, prácticamente pues... Cero equipo de protección. Exactamente, entonces los accidentes de tránsito pues son más altos al final por este tipo de imprudencias. Quisiéramos hablar sobre esas estadísticas. Definitivamente ahora en la época lluviosa se han reportado más accidentes de tránsito.
Bien, en lo que va del año, el Departamento de Tránsito de la PNC maneja una comparativa de siniestralidad vial, esto del 1 de enero al 23 de junio a través del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, ONSET, y esto nos refleja un total de 3.847 hechos de tránsito, 1.111 fallecidos y 4.028 lesionados. Estamos hablando que venimos de un fin de semana donde se reporta un incremento en hechos de tránsito. En total, estamos hablando de viernes, sábado y domingo, se dieron 75 hechos de tránsito, 17 fallecidos y 63 lesionados. En relación con el fin de semana pasado, estamos hablando que hay un incremento de 4 fallecidos más y hay un incremento en hechos de tránsito. Entonces, sí, siempre llamamos a la responsabilidad que tenemos que tener como conductores. El 90% de los hechos de tránsito pueden ser prevenibles. Hay recomendaciones claras en la época de invierno donde se incrementa un 5% la siniestralidad. Estamos hablando de 6.400 vehículos que se incrementan, que sufren hechos viales. Esto por desperfectos mecánicos, por no revisar frenos. Es importante que como conductores revisemos no solo el estado del vehículo, sino las luces en época de invierno, que las plumillas y los parabrisas funcionen al 100%, el aire acondicionado. En el caso de las motocicletas, evitar la sobrecarga, la carga sobredimensionada, el exceso de velocidad. Recordemos que con la lluvia el asfalto se mezcla y logra una capa que es resbaladiza y esto tiende a incrementar que las personas se deslicen. Aquí hay un aspecto muy importante y es el distanciamiento prudencial. Es decir, yo como conductor de vehículo tengo que ver las llantas del otro vehículo sobre la cinta asfáltica y tengo que tener un distanciamiento prudente que me va a permitir maniobrar y librarme de algún hecho de tránsito. Si yo voy muy pegado, pues es mucho más fácil que yo sea parte de una colisión, que recordemos que son de los tipos de hechos que más se dan con frecuencia, que es colisión, atropello, caída, choque y vuelco. Bueno, y es que las estadísticas son impresionantes. Queremos agradecerle por esas recomendaciones que usted nos brinda para, sobre todo, la seguridad vial. Por supuesto, queremos invitarle también a usted, amigo televidente, que nos envíe esos videos, esas dudas, esos comentarios al 5691-7782. Momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes. Recuerde, somos Telediario al... 7 de la mañana con 48 minutos y seguimos con la segunda parte de esta entrevista acerca de las imprudencias al volante. Queremos agradecerle esa interacción que tiene con nosotros al 5691-7782. De hecho, ya nos llegan algunas preguntas, algunas consultas acerca de este tema que es tan importante, licenciada. Cuando un motorista va sobrecargado hasta con 5 personas, ¿de cuánto es la multa? Bueno, estamos hablando en el caso de la sobrecarga en motocicleta, recordando siempre que es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública, hay una sanción. Esta es de 500 quetzales según el artículo 184, inciso 7, una sanción por transportar más de las plazas autorizadas. También en el caso de los vehículos, sabemos que en la tarjeta de circulación están las plazas designadas, es decir, los asientos. La motocicleta es para el conductor y el acompañante nada más. No pueden trasladarse más de esa cantidad de personas, estas con equipamiento de protección, casco, que es sumamente importante. Diariamente en Guatemala se fallecen 4 personas a consecuencia de hechos de tránsito y son lesionadas 60. Es por eso que esto tiende a ser muy cercano el riesgo con la sobrecarga, ¿verdad? Se atienden gran cantidad y es decir, los hospitales nacionales están colapsados por hechos de tránsito y es importante tener responsabilidad y no sobrecargar la motocicleta. Recordemos que este es un vehículo individual, no es un vehículo tampoco para trasladar objetos que no son del peso y la proporción de la motocicleta. Así que es muy importante que usted lo tome en cuenta si usted es conductor de motocicleta, evitar la sobrecarga dimensionada y la carga de pasajeros. Bueno, máximo entonces 2 personas, usted ya lo mencionaba, y si esto pasa de las 2 personas, una multa aproximadamente de 500 quetzales. Bueno, seguimos con más consultas, 5691-7782. Buenos días, qué buen tema, felicitaciones, muchas gracias. Solo quería saber cuál es la diferencia entre la ley de tránsito y el reglamento de tránsito y cuál de los dos predomina sobre el otro. Bueno, nosotros tenemos un gran documento que es la ley y reglamento de tránsito. Hay leyes de tránsito que también traen leyes conexas. Aquí lo importante en relación con la ley de tránsito, pues son todos estos artículos
que tenemos que seguir y el reglamento todos los comportamientos prudentes que tenemos que realizar en la vía pública. Las personas obviamente para tener una licencia de conducir tienen que conocer la ley y reglamento de tránsito, cada uno de los artículos. Hay mucha ignorancia en este tema porque siempre hay que estar en constante aprendizaje, siempre estar leyendo. Nosotros como Tránsito PNC trasladamos acciones y mensajes a través de las diferentes plataformas, redes sociales, donde vamos a educando y que las personas tengan frescos estos temas, porque de pronto sacamos nuestra licencia hace 15, 20 años o más y jamás volvemos a tocar estos documentos donde nos indica qué podemos hacer, qué es legal, qué es permitido y qué no. Y obviamente como tenemos un derecho a circular en la vía pública, también con esto tenemos obligaciones administrativas, civiles y penales que tenemos que cumplir. Entonces, la ley de tránsito es una herramienta maravillosa. Obviamente hay que hacer algunas reformas que como Tránsito PNC ya estamos trabajando, porque es una ley de hace 27 años que no se acopla y esto va en constante cambio, bastante crecimiento, el tema de la movilidad, que tienen que ser pues actualizadas para tener también sanciones un poco más drásticas en relación con los incumplimientos y las imprudencias que obviamente en este programa hemos estado enfatizando. Importante entonces conocer la ley, pero también el reglamento de tránsito. 5691-7782. Seguimos con más preguntas que nos llegan a nuestra sala de redacción. Buenos días, quisiera saber cuál es la sanción cuando las motos suben las banquetas y o las áreas peatonales. Bien, en este caso vamos a leer y recordar el artículo 184, inciso 11 de la Ley y Reglamento de Tránsito, en donde indica que los conductores de motocicletas, de bicicletas, no pueden circular en espacios peatonales, ¿sí? Por eso tienen ciclovías exclusivas y el transporte colectivo y otras señaladas por la ley del presente reglamento de tránsito. Aquí también hay una sanción, esta es de 500 quetzales para las motocicletas, bicicletas que van a entorpecer el paso de cebra. Muchas veces los motoristas se colocan hasta adelante parando, bloqueando totalmente el paso de cebra y esto inhibe que los peatones puedan circular. Recordemos que son vías seguras para los peatones. En el caso también de las aceras, ¿cuántas veces no hemos visto que los motoristas imprudentemente se suben a las banquetas, limitando el paso, poniendo en peligro a los demás usuarios de la vía pública o en las ciclovías? Recordemos que las ciclovías son exclusivamente para los ciclistas, no para las motocicletas. Así que es muy importante tener respeto. Los peatones utilizar puentes colgantes que son las pasarelas, los pasos de cebra, las áreas seguras peatonales. Hay un estudio de observación también en el caso de los peatones que dice que el 32% de las personas se cruzan, pero no se cruzan en los espacios designados que son los pasos de cebra, se cruzan en cualquier lado y no ven hacia ambos lados. También cruzan enfrente de los vehículos, cosa que no es prudente y tienen que tener mucha responsabilidad. Los días domingo, curiosamente, es donde más se reportan atropellos y este es el segundo tipo de hecho que se da con más frecuencia a nivel nacional. Así que ojo, los peatones tenemos que ser mucho más prudentes y responsables para evitar ser parte de estas lamentables estadísticas. Es importante sobre todo dejar pues ese espacio, el paso de cebra, para que los peatones pues pasen sin ningún problema. Seguimos con más consultas. 5691-7782. Muy buenos días, mi nombre es Luis de la zona 14. Una consulta, ¿qué tan cierto es que se van a unir las dos licencias, la de carro y la de moto? Muchas gracias, excelente programa, feliz día. Muchísimas gracias, Luis, de Zona 14, por tu comentario. No, realmente esto no es cierto. Hay una licencia tipo M para motocicleta y hay licencias para diferentes vehículos de la vía pública, porque también tienen una responsabilidad. No es lo mismo tener una licencia tipo A que una licencia tipo C. Esto no es cierto. Recuerden que la información oficial la trasladan las autoridades, en este caso el Departamento de Tránsito como ente rector, a través de sus diferentes plataformas, a través de los acercamientos que tenemos con los medios de comunicación. También trabajamos en coordinación con las diferentes policías municipales de tránsito, pero no, hay diferentes licencias, esto tiene cada una responsabilidad distinta y no se va a unificar una licencia de motocicleta y una licencia de vehículo, no. Bueno, licenciada, seguimos haciendo ese recuento de esos accidentes de tránsito que definitivamente marcan la jornada. Específicamente estamos hablando de esas estadísticas del año 2024. Y vamos a pedirle a nuestra sala de redacción que nos ponga el siguiente video que nos llega precisamente desde el departamento de Chimaltenango. Y la pregunta puntual en este caso es: en el caso de que un niño ejecute algún tipo de imprudencia al volante, ¿los padres son sancionados por su irresponsabilidad?
En este caso, los padres son responsables civilmente, puesto que son los representantes legales, los tutores de los menores. Y recordemos que para que se otorgue una licencia de conducir a un menor de edad, estamos hablando de 16 años, tiene que entregar una carta de responsabilidad según el artículo 26 del reglamento de tránsito. De esta cuenta, entonces, los padres o tutores son los sancionados por los hechos de tránsito cometidos por la negligencia del menor. Estos pueden ser sancionados administrativamente, penalmente, por los daños que haya ocasionado, los perjuicios causados. Aunado a lo anterior, es importante contar con un seguro vigente del mismo. Este muchas veces no cubre las responsabilidades del menor, ya que estas pólizas se caracterizan por establecer claramente las cláusulas por las cuales el seguro deniega la cobertura. Siendo una de estas, esto es muy interesante y principal, que no sea la persona asegurada la que cause el incidente. Entonces, en esta cuenta, los padres o tutores son responsables de los daños que pueda ocasionar pues, la negligencia de un menor de edad. Y es que llama mucho la atención este video que tenemos en pantalla porque se abren las puertas de la vivienda, inmediatamente sale este vehículo sin control alguno. Según la información que nos ha llegado, pues la persona o el niño que iba pues conduciendo o sacando este vehículo del parqueo tenía 9 años. Así que, como usted lo mencionaba, la responsabilidad pues es por parte de los padres de familia. Sí, en este caso obviamente estamos hablando de un niño de 9 años, no es alguien pues que ya había tomado clases de conducción, que ya tenía pues una licencia. Tenemos que tener mucho cuidado con los menores de edad porque pueden ser pues víctimas o pueden provocar lesiones complicadas y severas, y hay secuelas que son para toda la vida. Bueno, licenciada, y es que hay que recordar también que al momento que como padres les enseñamos a nuestros hijos, también es importante realizar esa conciencia. Definitivamente son niños, tal vez no tengan esa conciencia como un adulto, pero sí es importante que el conducir, el agarrar un volante es responsabilidad de la persona que está conduciendo ese vehículo. Vamos entonces con el siguiente video. Ahí tenemos en pantalla en la zona 1 de Villa Canales. Cuando una persona está aprendiendo a manejar, que muchas veces se da ese tema aparentemente en este video, pues esta persona está aprendiendo a manejar, protagoniza un percance vial. ¿De qué manera es sancionada? Bueno, aquí en primer lugar hay que mencionar que si la persona está aprendiendo a conducir, lo debe hacer mediante el proceso que establece la ley de tránsito, el cual pues indica asistir a una escuela de manejo autorizada por el Ministerio de Gobernación a través del Departamento de Tránsito, y de lo contrario pues no podría conducir en la vía pública. Hay sanciones que dependen de varios factores a considerar, ya que no solo depende de la ley de tránsito, sino también el estado de la persona en la que se encuentre, la gravedad del incidente causado, establecerse si cuenta con algún permiso válido o no. Si tiene algún carácter temporal, la acción puede enfocarse de diferentes niveles, verificar si es aprendiz, si va acompañado con un conductor. Por ejemplo, en este caso, en cuanto a la responsabilidad penal y civil, pues esta no la exime del conductor, ya que con sus propios medios y métodos está aprendiendo a conducir de una manera irresponsable, puesto que tiene que hacerlo en un lugar especializado y autorizado por el Departamento de Tránsito. Por eso es que nosotros hacemos la invitación que las personas no lo hagan con el primo, con el amigo, con el cuñado, con el novio, sino que lo hagan de la manera correcta, como lo dice el Departamento de Tránsito a través del reglamento, ¿verdad? Que es a través de una escuela autorizada por el Departamento de Tránsito para evitar cualquier tipo de situación. Es importante también considerar que la gravedad del daño causado, es decir, que puedan causar daños materiales, daños menores, o puede ser acreedor a multas o infracciones de tránsito, lo cual pues estas pueden ser cargos penales, si son lesiones, si son graves. Sí se tiene que hacer un análisis de la situación, pero la recomendación de tránsito es que lo hagan a través de una escuela de manejo autorizada. Qué lamentable este tipo de situaciones, porque en este video pues se destaca desde la zona 1 de Villa Canales, donde se puede observar que este vehículo pues estaba saliendo de alguna casa, de alguna vivienda, y pierde también el control del automotor y colisiona con estas dos personas, estas dos menores de edad que se encontraban precisamente pues en este lugar. Así que el llamado es a toda la población guatemalteca que siga esos protocolos de seguridad. Recuerde que conducir es una responsabilidad bastante alta, como usted lo mencionaba. Así es, nosotros también hacemos la invitación a las personas, si ven algún tipo de irregularidad dentro de la vía pública, que pueda hacer una denuncia anónima, esto al 1599 de Tránsito PNC. De pronto hay concentraciones de motoristas, de vehículos
vehículos que se dedican a hacer carreras clandestinas. Tránsito PNC está trabajando arduamente desde marzo de este 2023, intensificando operativos. Estuvimos trabajando el operativo Plan Centinela 1 con el objetivo de regular justamente lo que vemos en pantalla, que son taxis piratas, que no haya sobrecarga, identificación de pasajeros, reporte de robo, que no haya alteración en chasis y motor, que los documentos y placas sean las correctas, porque muchas veces intercambian placas, no tienen licencia de conducir vigente, no tienen una licencia, entonces están trabajando esta serie de operativos. Esto es un esfuerzo de PNC, donde se une Tránsito PNC y las diferentes PMTs, donde también se está regulando transporte colectivo, evitar sobrecarga, que estos estén circulando en contra de la vía, que tengan documentación en orden, tarjetas y documentos de tránsito vigentes. Y en el caso de las motocicletas, que es el vehículo más vulnerable, que tiene mayor presencia en hechos de tránsito, con eso se está viendo que no tenga reporte de robo, que tenga documentación en orden, placas en lugares autorizados, porque muchas veces hay sanción por esto, no tienen placas, no tienen licencia, no tienen equipamiento. Y es una gran irresponsabilidad, porque el momento de una caída nosotros hemos tenido acceso a fotos. Es realmente lamentable las condiciones en las que quedan las personas, pérdidas, amputaciones de miembros, adquieren una discapacidad, aparte todo lo que conlleva ser víctima de hecho de tránsito a nivel laboral, se quedan sin trabajar, son una carga para la familia, ya no pueden producir lo que producían, aparte el daño psicológico, a nivel monetario, ¿verdad? Los recursos que van pues gastando en servicios médicos, en lesiones, daños a terceros. Entonces, recordemos que si nosotros adquirimos una licencia, también estamos adquiriendo responsabilidades administrativas, civiles y penales, y que las diferentes instituciones están trabajando en los diferentes operativos para tener un mejor control y regulación del tránsito en las principales carreteras. Bueno, este video fue enviado por parte de un televidente y nos cuenta que eso pasó con taxis no rotulados que van para la comunidad de la zona 10 de Misco, van sobrecargados y hasta en el baúl nos podemos dar cuenta que llevan a estas personas. Nos preguntan entonces de cuánto es la multa ya para finalizar, licenciada. La sanción es de 500 quetzales por sobrecarga. Por eso es que estuvimos trabajando y seguimos desarrollando el plan Centinela, que es enfocado a estos 3 vehículos. Siempre es importante pedirle a la población, si ustedes saben de puntos donde circulen este tipo de vehículos que no están autorizados, que son los taxis piratas, para reportarlos, para que nosotros vayamos identificando. Este plan Centinela se trabaja en zonas de mayor vulnerabilidad, donde más frecuencia de hechos se registran, para tener un mejor control y reforzar lo que es la seguridad ciudadana. Bueno, licenciada Brenda Santizos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, queremos agradecerle esta entrevista, pero sobre todo esas recomendaciones que usted nos da a toda la población guatemalteca. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio. En época de lluvia siempre es sumamente importante que revise el estado del automotor, frenos, sistema de luces, parabrisas, para evitar que sea parte de estas lamentables estadísticas. Y a usted, amigo televidente, gracias por esa interacción que tuvo con nosotros, 5691-7782.